Buenas noches, estimados estudiantes, los saludamos del canal de matemática Pitágoras Mac 20. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de geometría, como se indica acá en la gráfica. Asimismo, nos dan de datos el valor de la cuerda de la circunferencia, que es el segmento MQ, que nos dicen que tiene el valor de 12. También nos dicen que el segmento PT va a ser igual al segmento PQ más 5. Es decir, si el segmento PQ le damos un valor X o lo denotamos con una variable X, el segmento PT sería igual a X más 5. Muy bien. Ahora vamos a unir el punto T y el punto Q para formar el segmento TQ. Asimismo, unimos el punto T con el punto M, que nos va a dar el segmento TM. De esta forma, como observamos, se forman triángulos. Esto con la finalidad de relacionar los lados con los ángulos del triángulo y el arco de la circunferencia, a fin de tratar de hallar una relación que me permita desarrollar el ejercicio. Muy bien, continuando con la resolución, podemos identificar el ángulo PTQ en igualdad con el ángulo TMQ. Y a esto podemos denominarlo como alfa. Es decir, PTQ es el ángulo alfa y que comprende al arco de la circunferencia TQ. Por propiedad de ángulos en la circunferencia, el valor de este arco TQ sería 2 alfa. Entonces el ángulo TMQ, que comprende a este arco de 2 alfa, sería la mitad, es decir, alfa, llegando a comprobarse que el ángulo PTQ y el ángulo TMQ son los mismos. Muy bien, para apoyarnos en la resolución del ejercicio, vamos a nombrar al ángulo MTQ como ángulo beta. Es decir, tenemos al ángulo MTQ como ángulo beta. Esto con la finalidad de que nos ayude a identificar alguna relación angular. Muy bien, si observamos el triángulo MTQ, podemos ver que tiene ángulos interiores alfa y ángulo interior beta. Entonces, si sumamos estos ángulos alfa más beta, por propiedad de ángulos en el triángulo, la suma de dos ángulos interiores de un triángulo me dan el valor de un ángulo exterior. Entonces este ángulo que estoy señalando sería alfa más beta. Perfecto. A continuación podemos identificar que hay un triángulo pequeño que es el TQP, que tiene el ángulo alfa y el ángulo beta en dos de sus vértices, y tenemos un triángulo grande, un triángulo mayor, que es el MTP, que también tiene ángulo alfa y ángulo alfa más beta. Entonces con esto podríamos decir que ambos triángulos son triángulos semejantes. Vamos a borrar esta parte para explicar esta relación. Entonces tenemos el triángulo PTM y tenemos el triángulo PQT.
en el triángulo PTM, triángulo grande, tenemos el ángulo alfa, que es este de acá, y tenemos al ángulo alfa más beta, que es este ángulo de acá. Ahora, en el triángulo PQT tenemos al ángulo alfa, que es este de acá, y tenemos al ángulo alfa más beta, que es el ángulo de acá. Entonces, estos dos triángulos, al tener dos ángulos iguales, estaríamos hablando de una semejanza de triángulos. Entonces, por lo cual vamos a pasar a aplicar la proporcionalidad de los lados por ser triángulos semejantes. Borramos esta parte de acá. Pasamos a efectuar la relación de los lados de los triángulos. En el caso del triángulo PTM, tenemos que el ángulo alfa se opone el lado PT y esto es proporcional a en el mismo triángulo PTM al ángulo alfa más beta, que es este de acá, se opone el lado MP. Alfa más beta se oponen, y esto es igual a la proporción de lados del triángulo PQT. Entonces, análogamente, en el triángulo PQT al ángulo alfa, que es este angulito de acá, se opone el lado PQ. Y también en el mismo triángulo al ángulo alfa más beta del triángulo PQT, al ángulo alfa más beta, que es este de acá, se le opone el lado PT. Muy bien. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores de los lados de los triángulos. Tenemos que el lado PT va a ser x más 5 sobre el lado MP. El lado MP va a ser toda esta longitud, que sería 12 más el valor de x. 12 más el valor de x. Y esto va a ser igual a el lado PQ, que sería el valor de x, sobre el lado PT. El lado PT, que es x más 5. Muy bien, ahora vamos a desarrollar esta igualdad. Aplicamos la multiplicación en aspa de esta igualdad, de esta ecuación. X más 5 por x más 5 sería x más 5 elevado al cuadrado, y esto es igual a 12 más x por x. Entonces x más 5 al cuadrado sería la suma de un binomio al cuadrado. Por fórmula esto sería el cuadrado del primer término, x al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, o sea, el doble de x por 5, más el segundo término elevado al cuadrado, 5 al cuadrado. Y esto es igual a, este 12 multiplica al x, sería 12x, más el x de acá multiplica al otro x, sería x por x, x al cuadrado. Entonces x al cuadrado, este x al cuadrado se simplifica con el que está acá, y me queda 2 por x y por 5, sería 2x por 5, 10x.
más 5 al cuadrado sería 25, y esto es igual a 12x. Despejando la variable x, este 10x pasa al otro lado restando, sería 12x menos 10x. Entonces esto sería 25 igual 12x menos 10x me da 2x. Haciendo la división sería 25 entre 2 igual a x. Entonces x es igual a 12.5. En el ejercicio me piden calcular el valor de PQ. Entonces PQ sería igual a x y esto sería igual a 12.5. Esa sería la respuesta.